El título esta mañana es La ayuda perfecta de nuestro sacerdote Jesús. La ayuda perfecta de nuestro sacerdote Jesús. Y los versículos que vamos a estar viendo son Hebreos capítulo 2, 17 y 18. Vamos a entregar este tiempo al Señor y pedirle su ayuda y que el Espíritu Santo nos ayude a entender y también ver cómo aplicar este pasaje en nuestras vidas. Padre nuestro, realmente te damos gracias por la vida que tenemos en Cristo. Gracias por todas las bendiciones que tenemos en Él. Gracias por que nuestro sumo sacerdote se ha dado su vida en rescate por nosotros, ha vencido la muerte, el pecado, el diablo, y nos socorre en nuestra necesidad y nos puede ayudar por todo lo que Él ha pasado en su vida terrenal, Señor. Y ayúdanos a meditar eso y ver la ayuda que tenemos de ti para seguir aprendiendo cómo amarte con todo nuestro corazón, para seguir viviendo de una forma que te honre y para estar realmente seguros en ti. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho y que tú bendigas este mensaje esta mañana para tu honra y tu gloria. En tu nombre. Amén. Entonces vamos a estar viendo los últimos versículos de Hebreos capítulo 2 y de una forma son un resumen de varias verdades que hemos visto en Hebreos capítulo 2 y a la vez nos está adelantando otras verdades que vamos a estar viendo en los próximos capítulos de esta gran carta. Recordamos, Hebreos 1 nos cuenta de la revelación de Dios por medio de su Hijo. Nos habla de la deidad del Hijo, como Él es el creador y sustentador de todo. Y por esas razones, Él es infinitamente superior a los ángeles. El Hebreos 2 se enfoca en la humanidad de Jesucristo y cómo Él llegó a participar en la naturaleza humana, participando también en toda clase de experiencia humana. Luego, entonces vamos a terminar este capítulo, Hebreos 2. Luego, Hebreos 3 comienza reforzando la verdad que Jesucristo es fiel en todo lo que Dios Padre le ha dado para hacer y para cumplir. Y el resto de Hebreos 3 y 4 son una advertencia para nosotros, recordando la infidelidad de los israelitas en el desierto, para que nosotros no sigamos su mal ejemplo, más bien que confiemos en nuestro Salvador, nuestro gran Salvador, Jesucristo, quien es Dios y ser humano. Así que eso es lo que estamos viendo, ¿no? El contexto general de los versículos de esta mañana. Vamos a dar lectura otra vez a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, todo el capítulo, para ayudarnos también en el contexto. Hebreos capítulo 2, de versículo 1. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo, según su propia voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando,
Pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Lo has coronado de gloria y honor, y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo, a él no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que, por la gracia de Dios, probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas, y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez, yo en él confiaré. Y otra vez, aquí estoy y los hijos que Dios me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues, por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así dice la palabra de Dios. Y esos últimos dos versículos son los versículos que vamos a estar meditando esta mañana. La verdad principal es, Jesucristo tomó nuestra naturaleza humana, sufrió toda dolencia humana y se ofreció en sacrificio para satisfacer la ira de Dios contra pecadores. Al terminar su obra perfecta, Él ya nos socorre como nuestro sumo sacerdote misericordioso. A medida que vayamos exponiendo estos versículos esta mañana, lo que deseamos, o lo que yo deseo, es que meditemos en lo siguiente. Cuando estamos luchando con un desánimo por cualquier situación de la vida, ¿qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos a alguien que puede ponerse a nuestro lado para animarnos y ayudarnos. Y muchas veces son las personas que han pasado por las mismas experiencias que puede ser de la mayor ayuda. Si yo estoy pasando por dificultades económicas, necesito a alguien que me anime, me ayude a ver cómo superar esas dificultades con consejos prácticos. Si estoy pasando por dificultades matrimoniales, necesito que alguien me anime, que me ayude a ver las soluciones correctas de Dios y los consejos que Él nos da. Podemos pensar en cualquier situación humana. Cuando pasamos por esas dificultades y tentaciones, necesitamos a alguien para ayudarnos y animarnos. Y muchas veces son esas personas que han pasado por esas dificultades, que son las más comprensivas y misericordiosas. En todo lo que estaremos viendo, debemos entender lo siguiente, y eso es lo que este pasaje y otros pasajes nos enseñan,
que Jesucristo ha sufrido toda clase de dificultad humana. También no solo ha sufrido toda clase, más bien Él ha llegado a cargar el castigo por nuestro pecado. Así, Él sufrió todo lo que se implica en eso, ¿no? En cargar con el castigo por el pecado. Y así que Hebreos 2:18 nos dice explícitamente que Él es poderoso para socorrernos. Así que esas son las verdades que vamos a estar viendo esta mañana. Y muchas veces nosotros decimos, no hay nadie que me ayude. Y esta palabra, la palabra de Dios nos dice que la persona más adecuada para ayudarnos es Jesucristo mismo. Y muchas veces nosotros no vamos a Jesucristo primero para la ayuda que necesitamos. Así que vamos a ir pasando por estos versículos y los puntos de esta mañana. Primero, Jesús hecho semejante a nosotros. Luego, Jesús hizo propiciación por nuestros pecados. Y finalmente, Jesús, nuestro sumo sacerdote misericordioso. Jesús hecho semejante a nosotros. Jesucristo llegó a compartir nuestra naturaleza humana y toda clase de experiencia y sufrimiento humano. Y yo creo que, espero que ustedes recuerden que ya hemos estado viendo esta verdad a través de todo este capítulo. Entonces va a ser un repaso esta mañana de lo que ya hemos estado viendo. Versículos 6 a 9 de Hebreos 2 dice que el Hijo fue hecho inferior a los ángeles, llegando a ser hombre. Versículos 11 y 12 y también versículo 16. Jesús es hermano a los que son descendientes de Abraham. Él es nuestro hermano. Versículo 14 de Hebreos 2. Jesús llegó a participar en nuestra carne y sangre, es decir, realmente tomó la naturaleza humana. Y versículos 14 y 15, Jesús padeció la muerte humana. Versículos 7 y 18, los versículos de esta mañana voy a leer. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y hay muchas verdades profundas en estos versículos, pero vamos a ver varios de esos. Comienza este versículo diciendo, por tanto, por tanto. Y esta frase hace referencia a lo que viene en lo que se dice en versículo 16. Versículo 16 dice que Él, Jesús, se preocupa, ayuda por decir, se ocupa de los descendientes de Abraham, no de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Puesto que estos seres humanos son los que Él desea ayudar, es decir, una parte de los seres humanos que Él se ha puesto a ayudar son la descendencia de Abraham. Y había algunos requerimientos que Él tenía que cumplir para ayudarnos. Versículo 17, otra vez, dice a continuación, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Y la Reina Valera traduce esa frase como, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y una nota también de la Nueva Biblia de las Américas dice que se puede traducirse como, estaba obligado a ser hecho semejante a sus hermanos. ¿Por qué tenía que ser hecho semejante a sus hermanos? Fue para realmente poder ayudar. Había la necesidad real que el que socorre y ayuda a los seres humanos comparta la naturaleza humana. Y por eso tenía que ser hecho. Debía ser, estaba obligado a ser un ser humano.
Luego dice, en todo tenía que ser hecho como nosotros. Obviamente eso comienza con la naturaleza humana. Llegó a tener nuestra naturaleza, no la naturaleza de ninguna otra criatura, ni la naturaleza de los ángeles. Él participó realmente de la naturaleza humana. También este pasaje es muy específico que dice que fue tentado en toda clase de tentación. Por ejemplo, cuando fue llevado, al desierto para ser tentado, fue tentado con 3 tentaciones. Primero, buscar satisfacer sus necesidades físicas por medios equivocados. Es decir, fue tentado a dejar el fundamento que todo sustento, sea sustento por decir físico, sustento espiritual, viene de Dios, que Dios es nuestro proveedor. Y así que Jesús, en su naturaleza humana, fue tentado a dejar ese fundamento y proveer por sus propias necesidades físicas conforme, por medio de medios equivocados, no confiando plenamente en Dios Padre. El segundo, tentación, fue tentado a mostrar al mundo su relación estrecha con Dios Padre por su poder infinito. Y esa tentación tenía que ver con hacerse famoso por acciones independientes del Padre, ¿no? También de exigirle a Yahweh Dios, el Dios Padre, perdón, a darle una protección fuera de su plan divino. La tercera tentación también tenía que ver con, recibir el reino de todo el mundo, pero no conforme al plan de Dios. No pasar por la muerte como tenía que hacer. Entonces era por decir, saltar algunos pasos en el plan perfecto de Dios. Él realmente fue tentado en todo. Y obviamente la última tentación que sufrió o pasó en el jardín antes de su crucifixión fue de ya abandonar el plan de dar su vida. Él realmente fue tentado y mucho más allá de lo que nosotros hemos experimentado. Muchas veces pensamos, no hay nadie que ha pasado las tentaciones, las dificultades que yo estoy pasando. Pero la Biblia nos dice que Jesús sí pasó por toda clase y la profundidad de toda clase de tentación. También Él experimentó toda clase de dificultad humana, que es también, por ejemplo, la falta de comida, dónde vivir, las dificultades en las relaciones interpersonales y hasta ser traicionado. Y la muerte, hasta la muerte de sus seres queridos. Así que en Hebreos 2:17, cuando dice en todo, significa que no existe ninguna clase de experiencia humana o tentación o dificultad que Jesús no ha experimentado. Y es por esa razón que Él realmente nos entiende y Él entiende cómo es la experiencia humana. Por esa razón, Él nos puede socorrer. Si Él no hubiera llegado a participar en nuestra naturaleza, y si no hubiera pasado por todas esas experiencias humanas, no habría podido llegar a ser el perfecto sacrificio ni el perfecto sumo sacerdote delante de Dios. Hay otra palabra muy importante en versículo 7. Bueno, hay muchos, pero vamos a enfocarnos en esta, que es la palabra fiel. Fiel. Y en el contexto está apuntando mayormente a su oficio de sumo sacerdote. Y vamos a ver eso en el tercer punto. Pero creo que también debemos entender que la razón por la cual él puede ejercer su oficio de sumo sacerdote es que su fidelidad
en todo sentido en su vida terrenal. ¿No? En las tentaciones en el desierto, cuando él pasó por esas tentaciones, él fue fiel a Dios. No sucumbió a la tentación, más bien seguía confiando en Dios Padre. Así que, ¿quién mejor para interceder por nosotros delante de Dios que una persona que ha sido completamente fiel? No habría una persona mejor para realizar ese oficio. Así que Jesús, participando en toda clase de sufrimiento, de tentación, de dificultad, lo ha hecho, lo ha pasado con perfecta fidelidad a Dios. No pecó en ninguna acción, ni reacción, ni palabra, ni pensamiento delante de Dios. Así que, habiendo hecho, ¿no? Un ser humano pasando por toda clase de dificultad, él llegó a experimentar toda clase de experiencia humana y por eso puede ser nuestro sumo sacerdote perfecto. Pasando al segundo punto. Jesús hizo propiciación por nuestros pecados. Y hay una frase en el versículo 17 que dice, por tanto, voy a leer el versículo, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Para hacer propiciación por los pecados del pueblo. La Reina Valera traduce esa palabra para expiar, ¿no? Los pecados. Yo creo que en este caso la mejor traducción es propiciación, porque eso es más, más literal en este contexto. Voy a leer dos definiciones, son un poco largas estas definiciones, pero son importantes para entender qué es la propiciación. El Nuevo Diccionario de la Biblia dice, propiciación es el acto mediante el cual se apacigua o se elimina la ira de Dios o se obtiene su favor. El sentido puede verse en la historia de un hombre que hubo en días de David por 3 años consecutivos. Cuando Dios fue consultado, resultó ser que la causa era que él estaba airado por una injusticia que no había sido reparada. No dice ahí en 2 Samuel, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces se adoptaron las medidas de justicia correspondientes. Y Dios fue, después de hacer eso, propicio a la tierra después de eso. Es decir, su ira se fue aplacada. Luego, en el tabernáculo, la cubierta del arca, con los 2 querubines, era llamado propiciatorio, pues ahí se manifestaba la gloria de Dios, la presencia de Dios que había prometido a Dios, y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento indican que se reconocía la realidad de la ira de Dios. Quien no se puede o no puede dejar sin castigo el pecado. La idea de aplacar esa ira estaba ciertamente envuelta en el acto de sacrificar un cordero o otro animal. En el Nuevo Testamento enseña que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y en Romanos 3:25, un pasaje que vamos a ver en unos minutos, también habla de que Él es la propiciación del acto de propiciar esa ira.
Pasando a otra definición, esta vez del diccionario de teología, dice propiciación. En propiedad, propiciación es la acción de apagar la ira de alguien mediante una ofrenda. La idea de ira, ¿no?, de Dios está firmemente asentada en el Antiguo Testamento, donde muchas veces se hace referencia a ella. Así que estas palabras, ¿no?, la palabra que habla de propiciación, no señalan una simple cancelación o perdón del pecado, sino un perdón o cancelación del pecado que incluye aplacar la ira de Dios. Entonces no solo es sencillamente cancelar la deuda, más bien hay algo dentro de ese grupo de palabras que implica o enseña aplacar la ira de Dios. Entonces vamos a leer algunas cosas en el Nuevo Testamento respecto a eso. Otros versículos que hablan de usando este mismo palabra o cognado, es decir, palabras relacionadas con esta. En Romanos capítulo 3, ustedes pueden pasar ahí, vamos a leer los versículos 24 a 26, pero todo ese contexto está explicando la maldad y la rebelión de los seres humanos. Nos dice en Romanos 1:18 que Dios está airado contra el ser humano por toda esa maldad, y esa maldad es contra Dios primero y luego contra su prójimo. Por esa maldad, Dios está justamente airado contra la humanidad y contra cada uno de nosotros, no solo contra, por decir, toda la raza humana, pero contra cada persona también, en particular. Jesucristo vino para satisfacer esas justas demandas de Dios en su ley y pagar la deuda y aplacar la ira de Dios. Romanos 3, 24 a 26 dice: todos son justificados, y ese todo significa gentil, judío, todos los que creen en Jesucristo, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Romanos 3, 25 dice que Dios exhibió a Cristo como propiciación por su sangre. Y la palabra aquí es una palabra relacionada con lo que estamos viendo en Hebreos 2:17. Aquí la palabra literalmente significa propiciatorio. Y recuerden, el propiciatorio era la tapa sobre el arca del pacto. Dentro del arca había la ley, ¿no?, las dos tablas de la ley. La primera, la ley para con Dios y la segunda, la ley para con el prójimo. Y entonces eso estaba dentro, moldeado. En este propiciatorio había los querubines de la gloria, y en el vacío entre las alas de los querubines es donde la presencia de Dios, la presencia invisible de Dios, moraba. Cada año, una vez al año, el sumo sacerdote tenía que llevar la sangre del sacrificio apropiado dentro del lugar santísimo y rociarlo ahí. Y con esa sangre se aplacaba la ira de Dios, la ira por quebrantar la ley de Dios. Así que en el sacrificio de Jesucristo, Jesús es quien es puesto como el que
que placa la ira de Dios. Es aplacada la ira de Dios por medio del sacrificio de Jesús. Y no, este sacrificio no fue hecho en privado, por decir, o en el lugar santísimo donde nadie podía entrar, menos el sumo sacerdote. Más bien, Dios exhibió públicamente a Jesús, demostrando su justicia, diciendo, con este sacrificio se satisface mi ira. Así que Jesucristo fue la demostración abierta de la justicia de Dios. Primera de Juan 4, versículo 10. Primera de Juan 4, 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El Hijo de Dios, Jesucristo, es quien es la propiciación por nuestros pecados. Con su sacrificio, Dios ya puede puede ser propicio, puede tener misericordia para con nosotros. Fue aplacada la ira de Dios por el sacrificio de Jesús. ¿Y qué es el resultado, por decir final, del sacrificio de propiciación que satisface la ira de Dios? Es que Dios ya puede tener misericordia para con nosotros. No muchas veces podemos rogarle a alguien, sé propicio para conmigo. Y al decir eso, estamos pidiendo que la persona no corresponda la retribución justa por una falta. Puesto que Cristo ha satisfecho todas las justas demandas de Dios, ¿no? Que nosotros teníamos en nuestra contra, Dios puede ser misericordioso para con nosotros. También, por eso somos o podemos ser reconciliados con Dios. Y Jesucristo también intercede en la presencia de Dios a nuestro favor, porque su justa ira ha sido aplacada. Y por eso, cuando Jesús estaba en la cruz, al terminar toda la obra de su sacrificio, Él dijo, consumado es. La deuda había sido pagada. La ira de Dios había sido aplacada. Y todas las justas demandas de la ley habían sido realizadas en Jesucristo. Y por eso, Él, Jesucristo, puede ser nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso. Volviendo a Hebreos capítulo 2, 17. Dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Y es importante entender que esta propiciación, ¿no? El sacrificio de Cristo, es a favor del pueblo, dice aquí. ¿Quién es el pueblo? Es el mismo grupo de personas que hemos estado viendo a través de este pasaje. Son los hermanos de Jesús, son la descendencia de Abraham, son los hijos, son los que forman parte de la congregación y que es la iglesia de Dios. Esos son los que reciben los beneficios de este sacrificio. Es el pueblo verdadero de Dios. Ya que entendemos que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, vamos a poder ver cómo Él ha llegado a ser nuestro sumo sacerdote misericordioso. Y para pasar a esto, también quiero mencionar, cuando alguien está enojado con nosotros o quiere lastimarnos, quiere hacernos daño,
puede ser por una razón justa o puede ser por la injusticia. Tenemos temor. Y el ser humano, ¿no? La persona que no se ha arrepentido delante de Dios, debe estar lleno de temor, de terror por la ira de Dios que está sobre él. Porque Dios está airado contra esa persona. Y si hay una persona que no es creyente, debe reconocer que la ira de Dios permanece sobre él. Y más adelante vamos a repasar brevemente el Evangelio de que cómo es que una persona ya no está bajo la ira de Dios y que puede apropiarse de esa propiciación, de aplacar la ira de Dios a su favor. Pasando al tercer punto, Jesús, nuestro sumo sacerdote misericordioso. Y recuerden, Él es el sacerdote misericordioso para todos los que confían en Él. No para toda persona sin excepción, sino solo para los creyentes verdaderos. Por haber participado en nuestra naturaleza y por haber experimentado toda clase de tentación y sufrimiento humano, Él es nuestro intermediario para con el Padre y nos socorre en cualquier dificultad que tenemos. Vuelvo a leer los versículos de hoy. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Primero, ¿qué es un sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote, en resumidas cuentas, es alguien que representa a otro delante de la deidad. En el pueblo de Israel, Yahweh Dios estableció los sacerdotes para representar al pueblo delante de Él. Yahweh los estableció para interceder y ofrecer los sacrificios en lugar del pueblo. Jesucristo es nuestro sacerdote que nos representa delante de Dios. Pero Él no es como cualquier otro sacerdote. Él es sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era quien llevaba o metía dentro el sacrificio anual del lugar santísimo para rociando la sangre sobre el propiciatorio. Ningún otro sacerdote podía entrar el lugar santísimo delante de Dios. No podía entrar donde estaba la presencia misma de Dios, sino solo el sumo sacerdote. Así, Jesús es quien se ha presentado delante de Dios, en la presencia misma de Dios, su propia sangre para satisfacer la ira y para hacer intercesión a nuestro favor. Es por esa razón que Dios puede tener misericordia de nosotros por esta sangre derramada de Jesús. El versículo enfatiza la misericordia, que él dice, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso. Dice el comentarista Kistemaker, el adjetivo misericordioso aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento, como adjetivo. Aquí Jesús se le describe como aquel sumo sacerdote que representa al hombre ante Dios, que aparta la ira de Dios, que sana a los que están llenos de dolor y que levanta a los caídos y ministra a las necesidades de su pueblo. Y eso es lo que está hablando, ¿no? Uno que tiene misericordia, como solemos decir,
es alguien que ve la miseria de la persona y se pone para ayudarle. Y eso es lo que este pasaje nos está diciendo. Jesucristo ve nuestra miseria, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras tentaciones y caídas y se pone para ayudarnos. Él se compadece de nosotros. Y por eso en Mateo 11 dice, versículo 28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Jesucristo es quien se pone en nuestro lado y para ayudarnos y socorrernos, porque Él es misericordioso, nos ve, o Él ve nuestra miseria. Continuando, Él dice de la palabra fiel, ¿no? Dice misericordioso y fiel. Y este mismo comentarista dice, mientras que la misericordia se dirige hacia el hombre, la fidelidad se dirige hacia Dios. Jesús es un fiel sumo sacerdote al servicio de Dios. Y Westcott acertadamente observa que la palabra fiel tiene en realidad dos significados. Una persona es fiel en el cumplimiento de sus deberes y es digno de la confianza de las personas que se fían de él. Y lo habitual o lo normal y los dos conceptos están ahí en la palabra. Lo que eso quiere decir es, Jesús es fiel en todo sentido. No es como nuestra experiencia humana. Nosotros traicionamos a otros y otros nos traicionan a nosotros. No hay hombre que es realmente 100% confiable, pero Jesús sí es 100% confiable. Él es fiel en todo. Y esta fidelidad, en primer lugar, tiene que ver con su oficio de sumo sacerdote. En cuanto a realizar su oficio, ¿no? de llevar la sangre, de presentarse delante de Dios, de interceder por nosotros, de presentar, ¿no? ese sacrificio perfecto. Y de representarnos perfectamente, Él no falla. No falla en ninguna cosa que al representarnos delante de Dios. Pero también para nosotros debemos entender que nosotros podemos confiar plenamente en Él. No hay ninguna razón por la cual no confiar en Él. Nosotros somos los beneficiarios, ¿no? de su fidelidad. Somos nosotros los que recibimos su misericordia. Somos nosotros los que no estamos bajo la ira eterna de Dios. Somos nosotros los que hemos tenido nuestros pecados perdonados. Hemos sido reconciliados con Dios. Ya tenemos paz con Dios y podemos vivir confiando que Dios nos cuidará conforme a su voluntad. Así que en medio de toda circunstancia podemos tener la plena confianza del amor y del cuidado misericordioso de Dios. Primera de Juan 2, 1 a 2, dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pecan. Y si alguno peca, tenemos abogado, es decir, intercesor, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él ha aplacado la ira de Dios. Por eso Dios puede tener misericordia con nosotros. Pero no solo Dios puede ser propicio para con nosotros, sino que Jesucristo mismo es nuestro sumo sacerdote misericordioso y fiel. Aun cuando pecamos, no necesitamos tener el temor de volver a estar bajo la ira de Dios. Si somos creyentes verdaderos, si somos hijos de Dios, sí Dios nos va a disciplinar, pero no vamos a estar bajo su ira eterna, porque esa ira ha sido satisfecha en Jesucristo.
Y lo triste de todo lo que voy hablando aquí, o vamos viendo, es que no entendemos la gran misericordia de Dios para con nosotros. Muchas veces seguimos viendo todo de una perspectiva muy egoísta y como si yo mereciera todo lo bueno de la mano de Dios. Pero cuando entendemos que no merecemos más que la ira de Dios y vemos la gran misericordia de Dios en Jesucristo, su sacrificio, ya podemos darle gracias y podemos reconocer que aún hoy en día estoy experimentando esa misericordia de Dios. Pasando a Hebreos capítulo 2, 18, el último versículo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Muchas veces actuamos como si Jesús hubiera hecho toda su obra terrenal, sus actos de misericordia, de amor, su sacrificio en la cruz, y para luego ir al cielo y abandonarnos aquí en la tierra. Es decir, su obra de su sacrificio, presentar el sacrificio delante de Dios, y luego de terminar eso, irse al cielo y dejarnos aquí solos. Pero este último versículo de Hebreos 2 dice que Él es poderoso para ayudarnos. No solo poderoso en su sacrificio, pero poderoso para ayudarnos hoy. Los que somos tentados hoy. Y creo que realmente es importante entender que la base, por decir que Él nos puede ayudar, es por lo que dice. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento. Y eso es lo que hemos hablado varias veces ya y en el primer punto de esta mañana. Él pasaba por toda clase de dificultad y tentación y sufrió toda dolencia humana como nosotros. Y por eso Él es poderoso para ayudarnos. Y muchas veces nosotros no entendemos que Él sí ha pasado por toda esa experiencia. Y por eso Él es la persona exacta que necesitamos para ayudarnos. Él entiende el sufrimiento en toda tentación. Y muchas veces nuestra queja es, nadie me entiende, nadie me puede ayudar, nadie se pone a mi lado. Y puede ser que en algunos momentos de la vida es verdad, que nadie aquí, otra persona, un amigo, otro de la iglesia, no se pone a nuestro lugar, a nuestro lado. Es posible que eso pase. Pero aquí está diciendo que Jesucristo es la primera persona al cual nosotros debemos acudir para ayudar. Porque no solo es misericordioso y fiel, Él es poderoso para ayudarnos. No dice posiblemente nos puede ayudar, posiblemente nos puede socorrer, posiblemente tiene la respuesta o el poder. Más bien, Él es poderoso. Y esta palabra nos dice que Él tiene la habilidad y también la potestad. La habilidad de ayudarnos y la potestad. Él tiene el conocimiento que necesitamos y también Él tiene el poder para ayudarnos en eso. Él es quien nos capacita para salir victorioso. Así que debemos entender, por ejemplo, en las Escrituras, varias veces se habla de la obra de Dios en la vida de varias personas. Pablo mismo, si ustedes quieren pasar a 2 de Corintios 12, 2 de Corintios 12, Pablo pasaba por muchas dificultades. Y de una de esas dificultades leemos lo siguiente. En 2 de Corintios 12, 8 y 9. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me dijo,
te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Así que pasando por esa dificultad, y hay mucha controversia en cuanto a la clase de dificultad que pasaba Pablo, a la cual se refiere. De todas formas, la verdad importante es que la gracia de Dios, el poder de Dios, se manifiesta en nuestra debilidad. Cuando continuamos confiando en Cristo, en Jesús, en medio de dificultades terrenales. Y tristemente, muchos de nosotros, me incluyo, vivimos como si el poder de Dios o de Jesús fuera inadecuado para ayudarnos, para socorrernos y no en una situación particular. Muchas veces decimos, mi situación es muy complicada. Y puede ser muy complicada de una forma, ¿no? Aquí terrenal, en la tierra. Pero en el sentido de que Jesús puede entender y puede ayudar, no le es complicado. Debemos entender, ¿no?, que la respuesta básica que necesitamos se encuentra en Jesús. Y es interesante que Jesús también se llama la palabra. Jesús nos da la información que necesitamos para solucionar cualquier dificultad humana. Y eso se encuentra en la palabra de Dios. Y hay un pasaje en Hebreos capítulo 4 que vincula esas dos verdades en una, ¿no? Tanto la obra de Cristo que nos ayuda y también la palabra de Dios. Hebreos 4, 12 a 16. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderoso para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto, desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y este versículo, ¿no?, este último, dice lo mismo de lo que estamos viendo en capítulo 2. Dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para posiblemente recibir la misericordia. No, para que recibamos misericordia y hallemos gracia. Es decir, ahí está para nosotros. No es una promesa posible, más bien es una garantía de Dios. Cuando acercamos el trono de Dios por medio de Jesucristo, pidiendo esa ayuda y misericordia, Él nos lo va a dar conforme a su sabiduría y conforme a su gracia y misericordia. Él es nuestro fiel y misericordioso sumo sacerdote. Él nos socorre en toda clase de tentación y toda necesidad que tenemos. No hay nada que necesitamos que no podemos recibir de Él. Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Y quiénes son los que son tentados? Aquí está hablando de los creyentes, de los que son hijos de Dios. Así que, ¿cómo crecemos en nuestra fe? ¿Cómo crecemos en nuestra dependencia de Dios? ¿Cómo superamos las tentaciones?
es por medio de meditar en quién Él es, en sus actos poderosos y su gran misericordia para con nosotros. Luego, es ver su palabra para ver acciones correctas. Por ejemplo, en lugar de chismear de otra persona, es decir la verdad y hacer algo que es para animar. Orar en lugar de corresponder mal por mal, es darle bien por mal. Jesucristo nos puede ayudar en cada día, en cada situación en la cual estamos. En los próximos capítulos, 3 y 4, vamos a estar viendo la infidelidad de los israelitas frente a la fidelidad de Dios para con ellos. Así que el ánimo hoy es de ver este gran sumo sacerdote que tenemos, quien ha propiciado, ¿no? Aplacado la ira de Dios a nuestro favor, se ha presentado delante de Dios con su propia sangre y ya está intercediendo por nosotros. Nos da su poder, nos socorre en todas las cosas que necesitamos. Para terminar este punto, quiero leer del comentarista Ceballos. Jesús entiende las pruebas y las tentaciones de la vida humana. Él enfrentó las necesidades físicas del hombre, la obligación de obedecer a Dios, viéndolo solamente por la fe. Él entendió o pasó por la tentación de buscar su propia comodidad en vez de la voluntad del Padre. En toda prueba, toda dificultad, toda tentación, tenemos en Cristo un amigo que ha pasado por el mismo camino y entiende nuestra situación. Él nos ofrece un socorro único, porque Él es único que ha enfrentado todas estas situaciones con éxito. Otros han sido tentados como nosotros, pero han cedido a la tentación. Pueden entender nuestra situación, pero a fin de cuentas han fracasado como nosotros. Pero Jesús bebió hasta el fondo la copa de sufrimiento y todavía permaneció fiel. Él conoce nuestros problemas y también tiene las soluciones. Sabe aún mejor que nosotros mismos todo tipo, la ayuda que necesitamos en toda situación. Nos ofrece perdón por el pecado y el poder por lo que viene. Si alguien está escuchándome que no es creyente verdadero, no puede acudir a Jesucristo como su sumo sacerdote perfecto. No puede pedirle a Jesús auxilio en la tentación. Pero lo que puedes hacer en este momento es pedirle a Dios misericordia. Como pecador inmerecedor de la gracia de Dios, arrepentirte de tus pecados y confiar en el perfecto sacrificio de Jesucristo. De esa forma, uno llega a participar en el pueblo de Dios. Uno es reconciliado con Dios. Y al volver a Dios en arrepentimiento y fe, ya puede tener esa confianza de entrar la presencia de Dios para la ayuda que necesita. Ya no estará bajo la ira de Dios y ya puede entrar su presencia por la sangre y el sacrificio de Cristo, ya teniendo este sumo sacerdote misericordioso. Para los que somos creyentes, recordemos la verdad principal. Jesucristo tomó nuestra naturaleza, sufrió toda dolencia humana y se ofreció en sacrificio para satisfacer la ira de Dios contra pecadores. Al terminar su obra perfecta, Él ya nos socorre como nuestro sumo sacerdote misericordioso. Así que, ¿qué es lo que nos impide acudir a Él, a confiar en Él, en cualquier situación, dificultad o tentación? Que confiemos en Él, que acudimos a Él, la ayuda que necesitamos. Terminamos leyendo Hebreos 2,
Hebreos 2. Y vamos a leer de versículo 14. Hebreos 2, versículo 14 hasta el fin del capítulo. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues, por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres, lo que tú has hecho. Gracias, Padre, por haber mandado a tu Hijo a esta tierra. Y gracias, Jesús, por dar tu vida por nosotros, para aplacar la ira justa de Dios que teníamos contra nosotros. Y te pido, Señor, por lo que vamos aprendiendo, ayúdanos a entender que Jesucristo se ha ofrecido como sacrificio perfecto, ha metido su sangre dentro del lugar santísimo en la presencia del Padre. Su sacrificio fue aceptado y hoy en día Él está intercediendo por nosotros. Y también Él nos socorre en nuestras dificultades, porque entiende toda dificultad que estamos pasando. Así que te pido, Señor, por los hermanos, cada uno en su situación diferente, que cada uno de nosotros podemos acudir a ti pidiendo ayuda, pidiendo que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad, Señor. Y gracias, Señor, por eso. Gracias que podemos tener esa plena confianza que tú eres tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, también nuestro sumo sacerdote, misericordioso y fiel. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.